Saludos a todos. En este vídeo vamos a ver cómo resolver dos circuitos mediante las leyes de Kirchhoff, utilizando el método de los nodos. Este método está especialmente indicado para circuitos con generadores de corriente, de igual forma que el método de las mallas lo está para circuitos con generadores de tensión. Esto no significa que no se puede usar en circuitos con generadores de tensión, pero para ello hay que tratar el concepto de supernodo, que será contemplado en otro vídeo. Por ello, en este vídeo solo se van a resolver circuitos con generadores de corriente. El análisis nodal es el único a utilizar cuando la topología espacial del circuito no puede ser redibujada en una disposición plana, y es el método preferido en el análisis con amplificadores operacionales. De hecho, todos los programas de simulación de circuitos emplean este método. Para ver en qué consiste este método, vamos a utilizar el siguiente circuito. Primero se identifican los nodos del circuito y se elige uno como referencia, etiquetándolo como nodo 0 y el resto con números correlativos. Así elegimos el nodo mostrado como referencia, asignándole el número 0. Luego numeramos el resto como nodo 1, nodo 2 y nodo 3. El orden de esta asignación es arbitrario. Hay que notar que el extremo del generador I1 que no está conectado a la resistencia R2 es el nodo 1 y el extremo de R2 no conectado a I1 pertenece al nodo 3, de modo que podemos redibujar este ramal uniendo los nodos. Esto facilitará la explicación. El nodo 0 se conecta al símbolo de masa, denotando que este nodo se va a tomar como tensión nula o de referencia. El resto de nodos se les asigna una tensión referida al nodo de referencia. Estas tensiones van a constituir las incógnitas a resolver. A cada nodo no de referencia se le aplica la primera ley de Kirchhoff, teniendo en cuenta las tensiones asignadas a cada nodo. Recordemos que la primera ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. En la animación vemos que al nodo salen las corrientes amarilla y verde, mientras que a él entran las corrientes roja y azul. Por tanto, la corriente amarilla más la verde es igual a la corriente roja más la azul. Si en esta ecuación pasamos las corrientes roja y azul al otro lado de la igualdad, esta nos queda como veis, que es la otra forma de expresar la primera ley de Kirchhoff. La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo ha de ser igual a 0. Esta última afirmación implica que unas corrientes se tomarán como positivas y otras como negativas. Por ejemplo, las salientes del nodo como positivas y las entrantes como negativas, o viceversa. Esta segunda forma de expresar la primera ley de Kirchhoff será la utilizada en el método de los nodos, tomando las corrientes salientes como positivas y las entrantes como negativas. Vamos a ver cómo se realiza esto. Comenzamos por el nodo 1. A este nodo acceden 4 ramales: el perteneciente a R3, el perteneciente a I1, el perteneciente a R1 y el perteneciente a R5. Todas las corrientes del nodo se van a tomar como salientes, a excepción de aquellas que vengan impuestas por un generador de corriente. Así, las corrientes referentes a las resistencias R3, R1 y R5 se toman como salientes y por tanto positivas, mientras que la de I1 se toma como entrante, es decir, negativa, ya que este generador está mirando hacia el nodo. Al aplicar la primera ley de Kirchhoff sobre el nodo 1, obtenemos la siguiente ecuación: I sub R3 menos I sub I1 más I sub R1 más I sub R5 es igual a 0. Cada corriente se expresará en función de la tensión del nodo que se está tratando y de la tensión del nodo hacia donde va la corriente, aplicando la ley de Ohm. Así, I sub R3 es V1 menos V2 entre R3. Menos I sub I1 es menos I1. I sub R1 es V1 menos V3 entre R1. I sub R5 es V1 menos 0 entre R5. Esta expresión constituye la primera ecuación para resolver el circuito.
En el caso del nodo 2 hay tres corrientes, las pertenecientes a los ramales R3, I2 y R4. Al aplicar la primera ley de Kirchhoff al nodo 2, obtenemos la siguiente ecuación. I sub R3 más I sub I2 más I sub R4 igual a 0. Todas estas corrientes las hemos tomado como positivas, porque salen del nodo. I sub R3 es V2 menos V1 entre R3. I sub I2 es I2. I sub R4 es V2 menos V3 entre R4. Esta expresión constituye la segunda ecuación del sistema. Finalmente, en el nodo 3 existen cuatro corrientes. La del ramal de R1, la del ramal del generador I1, la del ramal de R4 y la del ramal de R7. Estas cuatro corrientes salen del nodo, por lo que las tomaremos todas positivas al aplicar la primera ley de Kirchhoff, obteniendo la siguiente ecuación. I sub R4 más I sub R7 más I sub I1 más I sub R1 igual a 0. I sub R4 es V3 menos V2 entre R4. I sub R7 es V3 menos 0 entre R7. I sub R1 es V3 menos V1 entre R1. Esta es finalmente la ecuación del nodo 3. Aquí cabe destacar el ramal en que está situado el generador I1. Desde el punto de vista del nodo 3, el elemento que está conectado a él directamente en el ramal de I1 es R2. Esto podría hacer pensar que se debería poner un nodo entre I1 y R2 y establecer una tensión para este nodo como V4. Pero hay que tener en cuenta que un generador de corriente fija la corriente de su ramal, independientemente de la posición en que esté el generador de corriente dentro de su ramal. En cualquier caso, se podría establecer el nodo entre I1 y R2, pero el sistema de ecuaciones se ampliaría a 4 ecuaciones y los resultados finales serían los mismos. A continuación vamos a sustituir las tres ecuaciones los valores que conocemos de resistencias y generadores de corriente. R3 tiene un valor de 12 kiloohmios, así que R3 lo sustituimos por 12. R1 lo sustituimos por 8. R5 por 1. R4 por 4. R7 por 1. El generador I1 lo sustituimos por 4. Y finalmente el generador 2 por 1. Tenemos un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Para eliminar los denominadores se procede a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores de cada ecuación. Para la primera ecuación, el mínimo común múltiplo de 12 y 8 es 24. Para la segunda ecuación, el mínimo común múltiplo de 12 y 4 es 12. Y para la tercera ecuación, el mínimo común múltiplo de 4 y 8 es 8. Ahora dividimos los mínimos común múltiplos por los denominadores de cada ecuación y su resultado se multiplica por los numeradores. Los miembros izquierdos de cada ecuación tienen como denominador los mínimos común múltiplos correspondientes, pero desaparecen ya que pasan al miembro derecho multiplicando y el miembro derecho es 0. Reordenando las incógnitas de cada ecuación, el sistema queda como se muestra. Para facilitar la resolución del sistema ante la utilización de diversos métodos, se pone como primera ecuación la última actual y como última la primera actual. Esta ordenación facilita la resolución del sistema por el método de Gauss, aunque finalmente en este vídeo se va a utilizar la regla de Cramer. El método de Gauss será utilizado en el segundo ejemplo. Aunque aquí se muestre la resolución del sistema mediante la regla de Cramer, no es obligatorio hacerlo así. Cada uno puede utilizar el método de resolución con el que se sienta más cómodo. En la literatura habitual se suele utilizar la regla de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones vinculados a problemas de circuitos. Pero hay que dejar claro que el uso de la regla de Cramer no tiene que ser obligatorio en la resolución de circuitos. También quiero dejar claro
que la resolución de un sistema de ecuaciones ya no es un problema de resolución de circuitos, sino que se trata de un problema matemático. Por eso lo voy a resolver sin dar una explicación exhaustiva, ya que se alargaría mucho el vídeo y no es la finalidad del mismo. Para aquellos que no conozcan la regla de Cramer y estén interesados, he dejado un enlace en la descripción del vídeo que trata de forma detallada este método de resolución de ecuaciones. Primeramente se establecen 4 determinantes. El primer determinante se denomina delta y contiene los coeficientes de las incógnitas. Para desarrollarlo se vuelven a repetir las 2 primeras filas al final del mismo y se realiza la multiplicación de los elementos atravesados por las flechas mostradas, y su resultado se suma o resta según indica el símbolo de la flecha. El desarrollo matemático de estas operaciones es el siguiente, cuyo resultado nos da menos 1056. Los otros 3 determinantes se denominan delta 1, delta 2 y delta 3. Se crean a partir del determinante delta sustituyendo la primera columna por los coeficientes independientes para el caso de delta 1, sustituyendo la segunda columna del determinante delta por los coeficientes independientes para crear delta 2 y sustituyendo su tercera columna para crear delta 3. El desarrollo matemático del determinante delta 1 es el siguiente. Al hacer las operaciones obtenemos como resultado menos 2736. El determinante delta 2 da como resultado 5328. Y el de delta 3 es 3792. Finalmente se calcula cada incógnita. V1 es igual a delta 1 entre delta, que es igual a 57 entre 22, que da finalmente 2,590 voltios. V2 es igual a delta 2 partido delta, que da como resultado menos 5,045 voltios. Y V3 es igual a delta 3 partido delta, que da como resultado menos 3,590 voltios. Ya tenemos los valores de las tensiones V1, V2 y V3. Vamos a ver este otro circuito. En este circuito nos piden resolver el circuito por el método de los nodos y una vez realizado, calcular las corrientes por cada ramal del circuito y sus sentidos. Primero se elige el nodo de referencia, que conectamos a masa. A continuación, se enumeran los nodos restantes asignándoles las tensiones incógnitas respecto al nodo de referencia. El circuito tiene 4 nodos no de referencia. Hay que señalar que el extremo de R4, que no es el nodo de referencia, tiene el mismo potencial que el nodo donde están conectados R7, I3 e I4. De modo que, para facilitar la explicación, podemos unir estos 2 nodos entre sí. El nodo 1 tiene 4 ramas, la de R2, la de I1, la de R3 y la de I2. Tomaremos como salientes aquellas que fluyen de los ramales que no tienen generadores de corriente, y como corrientes entrantes o salientes aquellas de los ramales con generador de corriente. La corriente I1 se toma como negativa, ya que entra al nodo, mientras que I2 se toma como positiva, ya que sale del nodo. Al aplicar la primera ley de Kirchhoff sobre este nodo, obtenemos la siguiente ecuación. I sub R2 menos I sub I1 más I sub R3 más I sub I2 es igual a 0. I sub R2 es igual a V1 menos 0 entre la suma de R1 más R2. Menos I sub I1 es I1. I sub R3 es igual a V1 menos V2 entre R3. I sub I2 es I2. Ya tenemos la ecuación del nodo 1. Podría establecerse un nodo entre R2 y R1, donde asignar una tensión respecto al nodo de referencia, pero no es necesario. Cuando se analiza la corriente de cada rama,
hay que partir del nodo que se está tratando y llegar hasta el nodo que está al otro extremo de la rama que tenga asignada una tensión. En este caso, hasta el nodo de referencia. Como esta rama tiene dos resistencias, la resistencia total es la suma de ambas, necesaria para determinar la corriente en función de las tensiones de los nodos extremos del ramal. En el nodo 2 hay 5 corrientes, las correspondientes a los ramales de R4, de I3, de R7, de I4 y de R3. De este nodo salen todas las corrientes menos la del ramal de I3, cuyo sentido viene impuesto por el propio generador, por lo que esta corriente se tomará como negativa. Al aplicar la primera ley de Kirchhoff sobre el nodo 2, obtenemos la siguiente ecuación. I sub R3 más I sub R4 menos I sub I3 más I sub R7 más I sub I4 igual a 0. I sub R3 es V2 menos V1 entre R3. I sub R4 es V2 menos 0 entre R4. Menos I sub I3 es menos I3. I sub R7 es V2 menos V3 entre R7. I sub I4 es I4. Esta es la ecuación para el nodo 2. En el nodo 3 solo concurren 3 ramales, y ninguno de ellos con generadores de corriente. Son los ramales de R7, de R9 y de R8. Al aplicar la primera ley de Kirchhoff sobre este nodo, obtenemos la siguiente ecuación. I sub R7 más I sub R9 más I sub R8 igual a 0. I sub R7 es V3 menos V2 entre R7. I sub R9 es V3 menos 0 entre R9. I sub R8 es V3 menos V4 entre R8. Finalmente está el nodo 4, donde concurren 3 ramas. El ramal del generador I4, el ramal de R8 y el ramal de I2. Como vemos, 2 de estos ramales tienen generadores de corriente y ambos generan corrientes que entran al nodo y por tanto se toman como negativas. La ecuación de este nodo, al aplicar la primera ley de Kirchhoff, es la siguiente. Menos I sub I4 más I sub R8 menos I sub I2 igual a 0. Menos I sub I4 es menos I4. I sub R8 es V4 menos V3 entre R8. Y finalmente, menos I sub I2 es menos I2. Sustituyendo el valor de las resistencias y generadores, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Eliminando denominadores tal como se hizo en el primer circuito, el sistema queda como se muestra. Reorganizando las ecuaciones, el sistema queda finalmente como se muestra en pantalla. Como sucedía en el primer ejercicio mostrado, tenemos un sistema de ecuaciones que podemos resolver por el método que más nos interese. Aquí se va a mostrar la resolución por el método de Gauss. Al resolverlo, no daré una explicación pormenorizada, debido a que no es la finalidad de este vídeo. Aquellos que no conozcan el método de Gauss pueden echar un vistazo a un vídeo que trata del tema, cuyo enlace he dejado en la descripción de este vídeo. Primeramente establecemos la matriz ampliada asociada al sistema, que consiste en una matriz en la que aparecen los coeficientes de las incógnitas, y de forma separada, mediante una raya vertical, los coeficientes independientes. Las incógnitas que no aparecen en una ecuación concreta se especifican con coeficiente 0 para esa incógnita. Para la resolución se realiza una serie de transformaciones en esta matriz, hasta obtener ceros debajo de la diagonal principal. Estas transformaciones son las siguientes. Intercambiamos la fila 1 y la 2. La fila 2 más 11 veces la fila 1 pasa a ser la nueva fila 2.
La fila 3 más 4/23 de la fila 2 pasa a ser la nueva fila 3. Finalmente, la fila 4 más 23/163 de la fila 3 pasa a ser la nueva fila 4. Ahora se pasa de la matriz ampliada asociada al sistema de ecuaciones que representa, obteniéndose un sistema escalonado equivalente al original. Partiendo de la ecuación inferior se determina el valor de V4 como 196 entre 14, que es igual a 98 entre 7, que es igual a 14 voltios. A continuación pasamos a la ecuación inmediatamente superior, sustituyendo el valor de V4 ya conocido y determinando el valor de V3 como 326 entre 163, que es igual a 2 voltios. Conociendo los valores de V4 y V3, en la ecuación inmediatamente superior se determina el valor de V2. V2 es igual a 23 entre 23, que es igual a 1 voltio. Finalmente, con los valores anteriores conocidos se determina en la ecuación superior el valor de V1. V1 es igual a 3 por 1 menos 2 menos 1, que es igual a 0 voltios. Queda calcular las corrientes y sus sentidos. Para ello se establece de forma arbitraria los sentidos de las corrientes por cada ramal, a excepción de los sentidos de las corrientes en aquellos ramales que poseen un generador de corriente, que quedan fijadas por los generadores. Estas corrientes son las mostradas sobre el circuito. Comenzamos por IA. Esta corriente es la del generador I1, es decir, de 1 miliamperio, con el sentido de I1. IB es igual a V1 menos 0 partido de R1 más R2, que es igual a 0 menos 0 partido de 10, que es igual a 0 amperios. La corriente IC queda fijada por el generador I2 a su sentido, y su valor es de 2 miliamperios. ID es igual a V1 menos V2 partido de R3, que es igual a 0 menos 1 partido de 1, que es igual a menos 1 miliamperio. Como la corriente ha salido negativa, el sentido es contrario al inicialmente dibujado, por lo que se modifica sobre el circuito y su valor deja de ser negativo. IE es igual a V2 menos 0 partido de R4, que es igual a 1 menos 0 partido de 1, que es igual a 1 miliamperio. Como el valor ha dado positivo, significa que su sentido es el que se fijó inicialmente. La corriente IF está fijada por el generador I4 a 1 miliamperio. La corriente IG es igual a V2 menos V3 partido de R7, que es igual a 1 menos 2 partido de 1, que es igual a menos 1 miliamperio. Como la corriente ha salido negativa, se corrige su sentido sobre el circuito. La corriente IH queda fijada por el generador I3 a 2 miliamperios. La corriente II es V3 menos V4 partido de R8, que es igual a 2 menos 14 partido de 4, que es igual a menos 3 miliamperios. Como el resultado es negativo, se corrige el sentido sobre el circuito. Finalmente, IJ es V3 menos 0 partido de R9, que es igual a 2 partido de 1, que es igual a 2 miliamperios. Ya tenemos todo el circuito resuelto. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y nos vemos en el siguiente.